¿Qué tal? Muy buen día, bienvenidos al curso de Docking Molecular. Si ustedes ya completaron su registro, entonces van a poder tener acceso a esta serie de videos, los cuales van a conformar el curso de Docking Molecular en la modalidad asincrónica. Antes de iniciar el curso como tal, me presento brevemente. Soy Israel Aravega, actual investigador postdoctoral. Y bueno, a lo largo de estos últimos años, pues he realizado una serie de análisis bioinformáticos que conectan la biología estructural con la biología de sistemas. Desde el docking molecular para estudiar la interacción fármaco-proteína hasta análisis transcriptómicos como el RNA-seq para comprender cambios globales en la expresión génica. Esto me ha permitido integrar datos moleculares y celulares para entender mecanismos biológicos y proponer blancos terapéuticos. También quisiera en esta diapositiva mostrarles mi contacto directo, es mi correo electrónico. A través de él van a poderme contactar de forma directa para la resolución de cualquier duda o tema relacionado con algo visto en este curso. Además, si ustedes requieren información acerca de cursos, asesorías o colaboraciones, también pueden contactarme por este medio. Bien, a diferencia del curso en línea en vivo, en donde los alumnos son quienes llevan a cabo la práctica guiada por el instructor, en este caso el curso asincrónico requiere que el instructor lleve a cabo los ejercicios que se ven en clase. En este caso, el curso va a consistir en una parte teórica, la cual va a ser impartida por mí, y la parte práctica, de igual forma, la voy a llevar yo. Ustedes van a poder ver de forma clara, voy a ir explicando todos los ejercicios vistos en clase, las metodologías utilizadas, cómo instalar los programas. Y la idea es de que ustedes al finalizar el curso puedan repetir estas mismas instrucciones con la finalidad de que obtengan los mismos resultados. Cualquier tema donde se lleguen a complicar o se lleguen a trabar, desde la instalación de algún programa en específico, la descarga de tipos de archivos, el uso de bases de datos, de software o algún duda en cuanto a un parámetro en específico de los que vamos a ver, pueden de nueva cuenta, les repito, pueden contactarme directamente. Como les menciono, el curso es teórico práctico y para el curso asincrónico el curso va a estar dividido en 8 sesiones que a su vez conforman 8 videos de distinta duración y la finalidad es de que cada video, cada sesión esté enfocada a un punto del temario en específico, los cuales vamos a ver un poco más adelante. Al finalizar este curso, ustedes van a poder haber desarrollado un flujo de trabajo. Algo muy importante es que este flujo va a estar validado o está validado y eso les permite tener la confianza de que pueden usarlo de aquí en adelante para la resolución de cualquier proyecto de investigación que ustedes quieran realizar, desde una tesis de licenciatura, maestría, doctorado o algún proyecto más en específico. Bien, en este curso vamos a iniciar entonces con la parte teórica. La parte teórica va a estar dividida en 2 sesiones. Hoy o en este video vamos a ver la primera parte de la teoría. Básicamente va a estar enfocada en ver de qué trata el docking molecular, una parte muy breve en cuanto a qué son las proteínas, los ligandos y la importancia que tiene la conformación de estos para visualizar interacciones entre proteína y ligando, los cuales son la base de la metodología del docking molecular. Bien, brevemente, entonces, el curso de docking molecular asincrónico
¿Cuál es el objetivo principal del curso? Es que el estudiante sea capaz de preparar un sistema proteína ligando y ejecutar un docking básico con AutoDocBina. Vamos a ver ahorita de qué trata AutoDocBina, interpretando los resultados de forma crítica. La modalidad en este caso es asincrónica. Consiste en dar una serie de videos que contienen teoría básica y una práctica guiada. ¿A qué me refiero con teoría básica? No me refiero a que van a tener algo muy escaso o que no les vaya a funcionar, sino más bien a lo que me refiero con básico es que van a tener ustedes una teoría que les va a permitir establecer una base a partir de la cual ustedes van a poder más adelante, si es su interés, buscar más información, probar distintos tipos de software o incluso trabajar ya de una forma más compleja este tipo de metodologías. ¿Y cuáles son los resultados esperados al final del curso? Pues es que ustedes desarrollen un flujo de trabajo validado y confiable. Y que va de 0 a 100. Ustedes, si en este caso no tienen ningún tipo de experiencia con esta metodología, o si ya tienen algo de información, no importa, nosotros vamos a desarrollar un flujo que les va a permitir poder realizar docking molecular de una forma muy sencilla, muy amena, desde la descarga de estructuras de distintas bases de datos hasta la generación de archivos de docking y la creación de figuras de calidad que pueden ya ser usadas para su publicación. Y bien, antes de iniciar ya la parte teórica, recuerden que si requieren sesiones extra para resolución de dudas, problemas referentes a instalación de programas, guías sobre nuevos flujos de trabajo, procesos más avanzados o temas adicionales a los que vamos a ver en clase, ustedes pueden contactarme directamente para acordar sesiones en el horario de su preferencia. Bien, quisiera entrar al tema de docking molecular con un ejemplo que nos puede sonar a todos independientemente de sus antecedentes de conocimientos, la carrera que ustedes tengan, etcétera. Y esto tiene que ver con el diseño de fármacos. Seguramente nosotros ya tenemos la idea, aunque sea muy vaga, de cómo es que se crea un nuevo medicamento. Nosotros lo que tendemos a imaginar cuando no estamos muy familiarizados con estos temas, pues es que el descubrimiento de un fármaco inicia, por ejemplo, con la búsqueda de distintos compuestos químicos que pueden ser adecuados para atacar una enfermedad. De forma empírica, por ejemplo, imaginemos una planta de la cual se sabe que al tomarla las personas tiene ciertos efectos en la salud de forma benéfica. Entonces, ¿cómo es que vamos a descubrir qué fármaco es el específico de todos los compuestos que puede haber, por ejemplo, en una planta, y el que está llevando a cabo determinada función? Imaginemos que hemos descubierto qué molécula es la que lleva a cabo tal función. Debemos, antes de sacarla al mercado, pues llevar una serie de ensayos, tanto preclínicos como clínicos, los cuales nos van a ayudar a evaluar tanto la actividad biológica del fármaco, saber su mecanismo de acción, pero también si existe algún tipo de efecto secundario, por ejemplo, o de efecto no deseado. Entonces, después de pasar por toda esta serie de experimentos, incluso hay una etapa adicional que tiene que ver con la aprobación y registro de estos nuevos medicamentos hasta su comercialización, que a lo mejor ya no involucra tanto los temas de investigación
o de verificación de la funcionalidad de estos fármacos, sino más bien ya con temas de precio o de salida al mercado en determinados sectores que tengan que ver con la competencia, etcétera. Ahora bien, todas estas etapas que aquí he resumido en 4 únicamente, donde entraría, por ejemplo, métodos como el de docking molecular, entraría dentro de la etapa de descubrimiento. Menciono esto porque el docking molecular, el cual tiene una de estas funciones, que es el ayudar a descubrir nuevos fármacos o verificar cómo es que funciona un fármaco ya conocido, entra en etapas muy tempranas de las distintas fases que involucran, por ejemplo, el diseño de fármacos. Y esto es importante porque este tipo de metodologías requieren que sean más usadas. En años recientes pues han tomado gran relevancia, sobre todo en áreas donde antes no eran muy usadas, pero eso también ha ocasionado que no se tomen en cuenta distintas limitaciones que tienen este tipo de metodologías. Entonces todo esto lo vamos a ir viendo a lo largo del curso, pero sí quisiera que tuvieran la idea de dónde es donde o en qué etapa del desarrollo de algún proyecto en específico se ubicaría este tipo de metodologías. Consisten en llevar a cabo principalmente o apoyar en la etapa de descubrimiento de nuevos fármacos o investigar cómo es que funcionaría. Ahora bien, ¿para qué sirve el docking molecular? Si pudiéramos resumir este tipo de metodologías, pudiéramos decir que su función principal o la funcionalidad de este tipo de método es predecir cómo es que se une un ligando a una proteína a nivel estructural. ¿Y a qué me refiero con nivel estructural? A la orientación, a la conformación e incluso dilucidar la afinidad que tiene cierto ligando a una proteína. Nos va a ayudar también a identificar compuestos potencialmente activos antes de hacer experimentos de laboratorio, lo cual se le conoce o entra dentro de la categoría de una técnica que se le conoce como cribado virtual. Nos va a ayudar también a entender los mecanismos moleculares, es decir, los sitios de unión, interacciones clave y residuos importantes con los que interacciona determinado ligando con una proteína. Nos va a ayudar también a optimizar moléculas líderes en proyectos de diseño de fármacos, lo que se le conoce como diseño de drogas. Y sobre todo nos va a ayudar a reducir costos y tiempo de investigación al priorizar solo los compuestos con mejor afinidad teórica. Volviendo un poco a la diapositiva anterior, les mencionaba el ejemplo de una planta, ¿no?, que tiene cientos de compuestos y cómo saber cuál es el que tiene una función. Un experimento típico, sobre todo en los primeros años de la ciencia, pues lo que se hacía era tratar de extraer y de aislar los distintos compuestos que estuvieran presentes en, por ejemplo, una planta y probar uno a uno, por ejemplo, en ensayos preclínicos, ya sea en ensayos in vitro o incluso ya con distintos organismos, qué efecto tendría cada uno de estos compuestos. Como se podrán imaginar, pues estos experimentos eran costosos, eran tardados y en muchas ocasiones digamos que incluso se llevaba más del tiempo necesario para dilucidar qué compuesto era el indicado. ¿Por qué? Porque no solamente se trataba de tener dinero o tiempo para hacer las cosas, sino también un estándar en cuanto a la metodología a usar o, o de probar todos estos compuestos. Las técnicas de docking molecular vienen entonces a ayudarnos a reducir tanto tiempos, costos como formas de experimentación.
Imaginemos que esos ensayos los hacemos primero en sílico. Entonces lo que vamos a tener es que este tipo de técnicas como el docking molecular van a servir como una especie de filtro, de a lo mejor 100 compuestos que teníamos en un principio y que queríamos probar en ensayos preclínicos. A lo mejor este tipo de metodologías nos arrojarían a lo mejor nada más 5 compuestos que pudieran tener potencial de ser los que estamos buscando. Entonces eso nos ayuda o ha ayudado a reducir tiempos, costos de investigación. Ahora bien, de forma muy sencilla, pues a lo mejor tenemos esta idea ya de qué es el docking molecular. Tenemos una estructura, generalmente proteínas, pueden ser enzimas, y tenemos distintos ligandos. Entiéndase un ligando como un compuesto químico relativamente pequeño, que puede ser un fármaco, y los cuales el docking molecular nos va a ayudar a predecir dónde se une, o de qué forma lo va a hacer. Entonces, como resultado, pues vamos a tener, en este caso, una selección del mejor candidato. Imaginemos ese ejemplo de la planta. Tenemos 4 compuestos aislados. Queremos probar los 4 de forma preclínica, pero ¿qué tal si el docking molecular nos dice, antes de iniciar todos esos experimentos, el ligando o el fármaco número tal es el mejor candidato? Bueno, puedo empezar a hacer al menos esos ensayos que tenía en mente con este ligando en específico. Y a lo mejor los resultados nos muestran que ese era el indicado. Y ya no hay necesidad de gastar tiempo, costos, energía, mano de obra en experimentar con los otros fármacos, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos ya esta idea. El docking nos va a ayudar a predecir el mejor sitio de unión. Nos va a ayudar a decir cómo es que interactúa con determinada proteína o determinado ligando. Pero no solo eso, sino que el docking también nos va a permitir dilucidar un poco su mecanismo de acción. Es decir, imaginemos que esta estructura que vemos aquí en azul no solamente es una proteína, sino es una enzima. Y resulta que el docking nos indica que determinado fármaco se une a los residuos de aminoácidos que conforman el sitio activo. Bueno, ahí ya estaríamos hablando a lo mejor de un inhibidor de esta enzima. Entonces, eso es algo importante. Y aquí quisiera separar al menos en 2 los usos que puede tener el docking. Uno, como les mencionaba, es la función que tiene como de un filtro. Imaginemos 100 compuestos y resulta que el docking nos dice prueba estos 5 nada más. Esa es una función, una especie de cribado virtual, de filtro. Pero la otra es, imaginemos que ya sabemos que un fármaco actúa en determinada enzima o proteína. Ya tiene una función biológica que sabemos. Bueno, a lo mejor lo que queremos averiguar es en qué parte de la proteína o enzima se une, de qué forma, qué residuos, con qué átomo en específico de ligandos está unido, de qué tipo es esa interacción intermolecular, y eso nos va a ayudar no solo a saber dónde se une, sino también su mecanismo de acción. Entonces, estas dos, digámoslo así, áreas son las que técnicas como el docking molecular nos ayudan a dilucidar o aclarar. Entonces, de esta forma, como les mencionaba, pues el docking molecular generalmente se realiza con proteínas y ligandos. Es importante aquí aclararles que el docking molecular puede realizarse con distintos tipos de biomoléculas. Sin embargo, las más comunes y las de generan mayor importancia son las que involucran las proteínas, y en muchas de ellas enzimas. Y es por eso que este curso lo vamos a orientar a la formación de complejos, proteínas, ligandos. Entonces, ¿qué es una proteína? Vamos a ver brevemente en qué consiste una proteína y cuál es la importancia que tienen.
en técnicas como el docking molecular. Para eso vamos a investigar un poco cómo es que están conformadas, su estructura. Entonces, esto va a ser muy brevemente esta teoría, pero sí quisiera que la tuvieran clara a lo largo de todos sus estudios que vayan a hacer con docking molecular de aquí en un futuro. Y vámonos a la estructura primaria. ¿Qué es o en qué consiste la estructura primaria de una proteína? Pues básicamente es la secuencia lineal de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. ¿Por qué es importante? Bueno, la estructura primaria nos va a determinar todas las estructuras superiores. Vamos a verlas ahorita. Una sola mutación en algún aminoácido nos puede cambiar la función o la estabilidad de una proteína. Nosotros ya tenemos una idea de qué es lo que hace una mutación en genes. Bueno, estos repercuten en la estructura de una proteína y pueden incluso eliminar la función como tal de una enzima, por ejemplo, y lo que eso conlleva. ¿Por qué es importante también la estructura primaria? Porque nos va a definir la composición química y las propiedades básicas. ¿A qué me refiero con propiedades básicas? A la carga, por ejemplo, a la polaridad que va a tener cierta región o cierta proteína. Y eso va a tener, como vamos a ver más adelante, una relación directa en cómo el docking molecular o la formación de complejos proteína-ligando se ven afectados. ¿Cuáles son los puntos clave a tener en cuenta de la estructura primaria? Que es el código de la proteína, es decir, la composición de aminoácidos. Y que cambios en la secuencia nos pueden generar cambios en su plegamiento y por ende en su función. Entonces, la estructura primaria de las proteínas pues es la secuencia de aminoácidos de su cadena. Para recordar un poco, la cadena, digámoslo así, de aminoácidos o la estructura primaria está dada por la unión de dos o más aminoácidos mediante enlaces peptídicos. Brevemente, entonces, un aminoácido está compuesto de un carbono alfa o central, el cual va a estar unido a un hidrógeno, a un grupo amino, a un grupo carboxilo y a un grupo radical. Es precisamente el grupo radical o de los residuos de la proteína, como se les conocen, los que le van a dar la característica a las proteínas. Recordando un poco, los aminoácidos, entonces, quienes les van a dictar sus características a cada uno de ellos es precisamente el grupo R o el residuo, que puede ir desde el más básico, en este caso la glicina, que es simplemente un hidrógeno, hasta residuos ya más complejos que tienen o involucran, por ejemplo, estructuras aromáticas. Imaginemos el triptófano y comparen su tamaño. De ahí, pues esto lo que nos lleva es a clasificar a los distintos aminoácidos. Hay distintas formas de clasificarlos, pero para técnicas como el docking molecular, lo que nos interesa sobre todo es, además de su tamaño, la carga con las que estén, digámoslo así, clasificados. Y entonces podemos encontrar aminoácidos no polares, alifáticos, polares sin carga, no polares aromáticos, o los cargados positiva o negativamente. Ahora bien, ¿en qué consiste la estructura secundaria? Pues aquí, cuando hablamos de una estructura secundaria de las proteínas, nos referimos a los plegamientos locales y repetitivos que están estabilizados principalmente por puentes de hidrógeno. Y básicamente vamos a encontrar a dos tipos de estructuras secundarias, que son las alfa hélices y las láminas beta plegadas, así como algunos giros y bucles que se pueden observar en las estructuras. ¿Por qué son importantes esas estructuras secundarias? Esas estructuras van a aportar estabilidad al esqueleto proteico y además nos van a formar los motivos estructurales que son clave para la función. Y en este caso, por ejemplo, tenemos arreglos de estas estructuras secundarias
que nos predicen incluso qué tipo de función va a tener cierta proteína o enzima. Por ejemplo, podemos encontrar determinadas formas en que se acomodan estas hélices alfa o beta en, por ejemplo, hélices de unión a DNA o láminas beta en sitios catalíticos. ¿Cuáles son los puntos clave que ustedes deben de tener respecto a la estructura secundaria? Que obviamente depende de la secuencia y que afectan la rigidez, la flexibilidad y la geometría de la proteína. Aquí en la imagen pues vemos ya más claramente en qué consiste una alfa hélice. Como su nombre lo dice, básicamente es una hélice estabilizada, repito, por puentes de hidrógeno y la lámina beta. Si se dan cuenta, ambas estructuras están estabilizadas por puentes de hidrógeno, pero su conformación es bien diferenciada. Los vamos a ver más adelante ya en estructuras proteicas. Bien, ya llevamos la estructura primaria, la secundaria. ¿En qué consistiría la estructura terciaria de una proteína? Básicamente es el plegamiento tridimensional completo de una cadena polipeptídica. Estas estructuras se van a organizar en motivos secundarios en dominios funcionales. Estos motivos que veíamos ya se van a organizar en dominios funcionales también. ¿Por qué es importante esa estructura terciaria? Bueno, básicamente va a determinar la función biológica, incluido el sitio activo, en el caso de enzimas, o los sitios de unión, y estos pues son clave para el docking. La estructura terciaria va a estar estabilizada por distintos tipos de interacciones, entre ellas puentes disulfuro, enlaces de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas, iónicas, etc. ¿Y cuáles son los puntos clave que tenemos que tener respecto a la estructura terciaria? Que la forma en que está estructurada en el espacio tridimensional una proteína generalmente dicta su función y que cambios pequeños pueden traer pérdida o ganancias de actividad. En este caso, la estructura terciaria es la que más nos va a importar para el modelado molecular y para realizar técnicas como el docking molecular. Cuando hablamos de estructura terciaria ya nos referimos a esto. Imaginémonos ahí, por ejemplo, en color rosa o magenta, una alfa hélice, una estructura secundaria, y en amarillo tenemos unas láminas beta plegadas. En azul, en blanco podemos ver algunos bucles, pero la conformación de todas esas estructuras ya nos originan lo que es ya la estructura terciaria tridimensional de la proteína completa. Entonces, repasando nuevamente los niveles estructurales de las proteínas, tenemos la estructura primaria, que está conformada por la secuencia en una cadena de aminoácidos, las estructuras secundarias de las proteínas, estabilizada por puentes de hidrógeno, en los esqueletos de péptidos van a plegarse y nos van a formar patrones repetitivos de aminoácidos, los cuales van a originar ya sea alfa hélices o láminas beta plegadas. Cuando hablamos de estructura terciaria, nos referimos al plegamiento tridimensional de una proteína completa debido a las interacciones entre las cadenas laterales. Y hay un nivel todavía mayor, se lo conoce como estructura cuaternaria de las proteínas. Y cuando hablamos de la estructura cuaternaria, básicamente nos referimos al arreglo tridimensional, pero ya de más de dos, o de dos en adelante, cadenas de polipeptídicas, es decir, dos proteínas que pueden ser las mismas o diferentes, que ya forman un complejo proteico. Ahora bien, como parte de ver a las proteínas, quisiera mencionar a un tipo específico de ellas que son las enzimas. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a visualizar mejor cómo es que el docking molecular, digamos que actúa y cómo es que algunos de los parámetros que se ven en el docking molecular se relacionan con algunas de las características, por ejemplo, de las enzimas, y eso nos va a ayudar a entenderlo mejor. Entonces,
¿Qué son las enzimas y por qué son importantes? Pues como ya lo dijimos, son proteínas. Básicamente se le conocen como catalizadores biológicos porque aceleran las reacciones químicas. Son altamente específicas para un sustrato en particular. ¿Cuáles son las funciones en el organismo? Pues son múltiples, que van desde la regulación del metabolismo, ya sea involucradas en la degradación, la síntesis de moléculas, la señalización celular, la regulación, involucradas también en la reparación de DNA, el ciclo celular, así como en otros flujos metabólicos como en la digestión, la detoxificación, incluso en la inmunidad, etc. ¿Cuáles son los puntos clave? Es que sin enzimas la mayoría de las reacciones serían demasiado lentas para sostener la vida y que cambios en su estructura puede llevar a la pérdida o a la alteración de su función. Ajá. Bien, entonces precisamente quise hablar un poco de las enzimas en particular porque nos va a permitir introducirnos a un concepto clave que vamos a ver en el docking molecular, que es el de la energía libre de Gibbs. Recordando un poco, la energía libre de Gibbs pues es una función termodinámica que nos va a indicar principalmente si una reacción química puede ocurrir de manera espontánea, bajo condiciones de temperatura y presión constantes. ¿Y por qué es importante? Pues básicamente nos va a predecir si una reacción ocurre y si ocurre sola, la dirección del equilibrio en que va y sobre todo si esta reacción puede o no ser tanto espontánea como reversible. Entonces, recordando entonces, las enzimas son una especie de catalizadores biológicos que nos permiten acelerar reacciones químicas. En este caso, imaginemos una enzima con la presencia de reactivos, nos va a generar productos. ¿Cómo es que las enzimas aceleran las reacciones químicas? De distintas maneras, pero una de ellas es disminuyendo la energía de activación de determinada reacción catalizada. En vez de requerir una energía, en este caso en la imagen vemos esa energía dada por la línea morada, una enzima nos va a permitir utilizar menos energía, favoreciendo la creación de un estado de transición. Pero lo importante es que quiero que vean la barra de la energía libre de Gibbs. O mejor dicho, no se ve modificada por las enzimas. Es decir, el equilibrio químico permanece. Las enzimas no modifican esto. Ahora bien, ¿qué relación tiene el docking con las enzimas? Bueno, pues imaginemos las enzimas como ya vimos, proteínas esenciales para la vida. El docking, ¿qué nos va a ayudar? Pues nos va a ayudar a predecir cómo es que un ligando, entiéndase un ligando como un sustrato, un inhibidor, un fármaco, se va a unir al sitio activo de una enzima. Nos va a ayudar a identificar residuos clave que participan en la catálisis. ¿Y qué aplicaciones puede tener? Pues desde el diseño de inhibidores, por ejemplo, bloquear la actividad de cierta enzima, a lo mejor de algunas proteasas o sinasas, a optimizar fármacos, mejorar la afinidad o la selectividad de una enzima por un sustrato en específico, analizar mutaciones y su efecto sobre la actividad o unión a un determinado sustrato. Imaginemos aquellas enfermedades relacionadas con cambios en la función de ciertas enzimas. Y como ya lo habíamos mencionado anteriormente, en el cribado virtual de miles de compuestos para encontrar los más prometedores. ¿Cuál es la idea central? Es que la función de una enzima va a depender de su estructura y cómo interactúa con sus ligandos. Y es precisamente técnicas como el docking molecular quienes nos permiten estudiar exactamente eso. Ahora bien, hablamos de enzimas y veíamos que una enzima en particular puede unirse a un sustrato en específico y generarnos productos. Entonces digamos que nuestra reacción consistía en tener sustratos que formaban productos en la presencia de una enzima. Ahora,
En el docking, que es donde luego surgen ciertas dudas, ¿verdad? ¿Qué es la energía libre de Gibbs? ¿Cuál es la reacción que nos está indicando? Bueno, en el docking vamos a tener una proteína y un ligando, en este caso un fármaco. Pero quiero que entiendan que ambas estructuras conformarían los sustratos o los reactivos de una reacción química. ¿Quiénes serían los productos entonces? Pues sería el complejo proteína-ligando. Entonces, noten cómo, a diferencia de una reacción química típica donde tenemos sustratos y productos, en el docking lo que vamos a tener son reactivos, pero ¿cuáles van a ser estos? Particularmente los que vamos a ver en este curso, una proteína, que puede ser una enzima, y un ligando, en este caso un fármaco. Pero los productos que nosotros vamos a ver como tales va a ser la formación de un complejo, proteína-ligando. Esto manténganlo ahorita en mente, mientras llegamos a esa parte de ver ya lo que es en sí la energía libre de Gibbs. Vayan teniéndolo en mente. Ahora bien, ya vimos la importancia que tienen las proteínas en técnicas como el docking molecular, en qué consisten los ligandos, los cuales hablábamos que pueden ser sustratos de enzimas, pueden ser inhibidores, pueden ser fármacos en específico. Ahora quisiera introducirlos a un tema de forma muy breve, que son las interacciones moleculares. Las interacciones moleculares son fuerzas de atracción o repulsión entre moléculas o átomos no enlazados. Esto es algo muy importante. No enlazados, es decir, estamos hablando de interacciones no covalentes. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y básicamente involucra interacciones distintas de los enlaces químicos que mantienen unida la molécula. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de interacciones que pudiéramos encontrar en complejos proteína-ligando? Como número uno tenemos los enlaces covalentes. ¿Qué es un enlace covalente? Es una unión fuerte y algo particular es que es permanente. Ocurre cuando el ligando forma un enlace químico directo con la proteína. Imaginémonos inhibidores covalentes. Este tipo de enlaces, de los enlaces covalentes y de complejos proteína-ligando que contienen esos enlaces, son menos comunes en docking, en el estándar de docking, pero quiero que tengan en mente que sí existen y que incluso hay versiones de docking covalente. Hay software especializado para predecir este tipo de interacciones. Las más comunes son aquellas interacciones no covalentes y este tipo de interacciones son las que nosotros vamos a ver en este curso. ¿Y en qué consisten este tipo de interacciones no covalentes? Pues principalmente puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas, interacciones iónicas o electrostáticas, fuerzas de Van der Waals, puentes salinos, interacciones pi-pi o pi-cation. ¿Cuál es la idea clave? Es que estas interacciones van a determinar la afinidad y la estabilidad del complejo proteína-ligando. Entonces, si no son interacciones covalentes, ¿qué es lo que hace que una proteína, en este caso, y un ligando se mantengan unidos o no, o el docking nos diga hay afinidad, no hay afinidad o qué tanto? Precisamente estas interacciones no covalentes. ¿Cuáles interacciones van a importar más en el docking? Bueno, ya vimos que todas, pero hay algunas más relevantes. ¿Y cuáles son? Principalmente las hidrofóbicas. Estas van a dominar en la mayoría de los sitios activos, por ejemplo de enzimas, y son muy influyentes en la energía de unión. O el score, que vamos a ver más adelante. Otro tipo de interacción también muy relevante en el docking son los puentes de hidrógeno. Estos son clave para la especificidad y la orientación del ligando. Otro tipo de interacciones que ya menos relevantes, estaremos hablando de interacciones electrostáticas, por ejemplo,
Estas son importantes para reconocer cargas complementarias. Distintas fuerzas de Van der Waals van a contribuir a la complementariedad de forma y en menor medida las interacciones pi-pi o pi-cation. Estas pueden ser esenciales sobre todo en sitios aromáticos. Y como les mencionaba, hay algún tipo, existen interacciones covalentes, pero solo en protocolos muy específicos de docking molecular. No lo vamos a ver en este curso, no es el objetivo, pero sí quiero que tengan en mente que existe y se puede realizar. Entonces, concluyendo, pues es que el docking va a evaluar principalmente interacciones no covalentes, que son las responsables de la unión reversible típica de fármacos y metabolitos. ¿Qué relación tienen estas interacciones intermoleculares con los niveles estructurales de las proteínas? Con la estructura primaria, pues básicamente la secuencia nos va a determinar la presencia de residuos polares, cargados o hidrofóbicos. Es decir, nos va a definir qué interacciones son posibles para determinada proteína. Entonces, fíjense, desde aquí, imaginemos el software. Cuando nosotros le damos como entrada una serie de aminoácidos, pues ya desde ahí ya va teniendo ciertos parámetros en cuenta. Por ejemplo, qué tipo de aminoácidos o residuos existen, sus características y qué interacciones van a ser posibles. Entonces desde ahí ya el software nos va a ir o va a ir interpretando esto como cierta afinidad o no, o cierto score. En la estructura secundaria, pues las hélices y las láminas beta van a posicionar grupos funcionales en orientaciones específicas. Básicamente nos va a facilitar puentes de hidrógeno y la geometría de un sitio de unión. En la estructura terciaria, pues básicamente la forma, el sitio activo o unión o sitio de unión. Es decir, aquí lo más importante con la estructura terciaria es que estas interacciones generalmente crean bolsillos, que se le conocen hidrofóbicos. Entonces nos crea como estos pockets que se le conocen, en donde un ligando al estar en un medio acuoso son más fáciles de llegar a ese sitio e interactuar. Nos crea cavidades polares y regiones cargadas. Básicamente a este nivel de estructura se van a dar todas las interacciones proteína-ligando que evalúa precisamente el docking. Hablábamos anteriormente también de una estructura cuaternaria. Aquí estaríamos hablando de complejos multiméricos que pueden ser de la misma proteína o de distintas y nos pueden formar también sitios de unión en estas interfaces de unión entre las cadenas proteicas. Lo importante aquí es que la estructura terciaria es la más importante para el docking, pero depende completamente de la primaria y la secundaria. Finalizando un poco con este tema, pues aquí vemos de nueva cuenta los tipos de interacción que pueden existir. Hablamos entonces de interacciones no covalentes y que pueden llevar a cabo los distintos residuos de aminoácidos, que son principalmente quienes actúan en ese tipo de interacciones. Y aquí pues tenemos interacciones tipo carga-carga, carga-dipolo, dipolo-dipolo, carga-dipolo inducido, dipolo-dipolo inducido, de dispersión, de repulsión de Van der Waals y los puentes de hidrógeno. Entonces, todos esos conceptos que les estoy indicando es para que ustedes tengan en mente qué es lo que el docking molecular evalúa, qué es lo que los softwares de docking toman en cuenta para indicar que cierta proteína con cierto ligando tiene cierta afinidad o cómo es que nos arroja un score, cómo es que nos indica cierta posición del ligando. Y bueno, como les mencionaba hace un momento, el docking molecular o la metodología que vamos a ver involucra o va a involucrar proteínas y ligandos. Pero es importante que tengan en mente que así como los puentes de hidrógeno en los sistemas biológicos involucran no solamente proteínas y ligandos, sino también, por ejemplo, estructuras en el DNA, incluso de naturaleza no proteica,
el docking molecular también puede ayudarnos a analizar interacciones con otro tipo de moléculas, no necesariamente proteínas. Ajá. Entonces también existe metodologías que nos pueden permitir analizar complejos o formación de o interacciones entre, por ejemplo, proteínas DNA, proteínas ligando, como es el caso, proteínas, ajá, o proteínas muy pequeñas, proteína péptidos, y de naturaleza no proteica. Esta es una imagen que da un software en particular que vamos a ver más adelante. Y aquí, ya cuando se hace el análisis de los complejos proteína ligando, mediante ciertos softwares en particular, nos arrojan precisamente el tipo de interacciones intermoleculares que dan origen a determinada conformación de una proteína con un ligando en particular. Ajá. Entonces, por ejemplo, aquí en morado, por ejemplo, tenemos la interacción entre los eh, residuos de aminoácido con enlaces de tipo pi sigma, con estructuras aromáticas, por ejemplo, puentes de hidrógeno, los vemos en verde, etcétera. Entonces, la idea es de que todos este tipo de interacciones que vimos ahorita en la parte teórica, nosotros vamos a poder visualizarlas también con la metodología de docking que vamos a ver. Ajá. No solamente de forma descriptiva, sino también incluso, como vemos aquí, de forma, digámoslo así, gráfica. Y es parte de la metodología de docking que vamos a ver. Bien, esta conforma la sesión número 1 de la teoría. Vamos a ver en la sesión número 2 la importancia que tiene ya la energía libre de Gibbs en el docking molecular. Y solamente recordarles que si requieren sesiones extra clase para resolución de dudas, de problemas referentes a instalación de programas, guía en nuevos flujos de trabajo que ustedes quieran desarrollar, procesos avanzados, temas adicionales a los vistos en clase, pueden contactarme directamente para acordar sesiones en el horario de su preferencia. Bueno, de esta forma finalizamos la primera sesión de la parte teórica.